En Viral Top retomamos nuevamente esta serie que nos ha permitido conocer país a país los lugares más aterradores que existen en toda la Tierra. En esta ocasión, llegamos hasta Costa Rica, el país centroamericano considerado por muchos como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, en donde incontables maravillas naturales y una biodiversidad envidiable hacen que tener la fortuna de llegar hasta allí nos deje marcados de por vida. Pero en el país tico no solo podrás atestiguar sus hermosas playas y sus imponentes paisajes, sino también algunos lugares tétricos que ocultan en su pasado una larga lista de misterios y hechos trágicos que los han dejado conectados para siempre con el mundo paranormal. Así que prepárate, porque en Viral Top llegaremos hasta el país de la pura vida y conoceremos los 3 lugares más aterradores que se ubican en su territorio. Cartago es una de las ciudades más históricas de Costa Rica, pues durante el periodo colonial fungió como la ciudad capital del país. Sin embargo, en 1821 se decidió que San José sería la nueva capital costarricense, en donde se ubicarían las sedes del gobierno y las principales autoridades del país, ya que los continuos desastres naturales que ocurrían en Cartago impedían su desarrollo ideal. Lo más curioso de este hecho es que existe una leyenda que cuenta que estos desastres naturales son el resultado de una antigua maldición que nació a raíz de un crimen pasional que ha hecho que una poderosa fuerza malévola habite en la región. Según la historia, el hecho ocurrió en algún punto de los años 1600 en una pequeña capilla ubicada al este de la Plaza Mayor de la ciudad de Cartago. De acuerdo con los historiadores, todo ocurrió en la época en que la iglesia estaba liderada por el sacerdote y exvicario de Cartago, Alonso de Sandoval. Se dice que Alonso tenía un amorío secreto con una hermosa mujer, pero debido a su posición, obviamente no podía dar rienda suelta a su pasión. José, su hermano, quien siempre tuvo indiferencias con Alonso, aprovechando esta situación, decidió enamorar a aquella mujer y conquistarla hasta llevarla al altar, y cuando lo logró, pidió que fuera su hermano quien los casara. Alonso, aunque tomó esto como una afrenta directa por parte de su hermano, al ser el sacerdote principal de la parroquia, no tuvo más opción que acceder a casar a su hermano con la mujer que él amaba tanto. Pero durante la ceremonia, pocos minutos antes de declararlos marido y mujer, Alonso se abalanzó violentamente contra su hermano y terminó con su vida en el altar. Después de esto, Alonso huyó de la ciudad, dirigiéndose hasta Roma, Italia, en donde habló directamente con el Papa Urbano VIII, quien decidió absolverlo con la única condición de construir una enorme iglesia, utilizando solamente sus propios recursos económicos. Así fue como Alonso regresó a Cartago y tras recibir autorización para destruir la iglesia de adobes y horcones, construyó la imponente parroquia de Santiago Apóstol. Sin embargo, la construcción resultó bastante accidentada y muchos trabajadores perdieron la vida durante el proceso. Pero lo peor estaba por ocurrir, pues unos días después de que la iglesia quedara terminada, un fuertísimo terremoto destruyó gran parte de la estructura y Alonso debió volverla a erigir nuevamente. Sin embargo, otro terremoto la dañó de nuevo, y esto se repitió continuamente, hasta que en medio de uno de estos terremotos, Alonso perdió la vida horriblemente, causando que su cabeza se desprendiera de su cuerpo.
Tras la muerte del sacerdote, la iglesia se reparó de nuevo, pero otro terremoto la destruyó, y esto ocurrió repetidamente hasta que en el año 1910, debido al famoso terremoto de Santa Mónica, se decidió no volver a reparar la iglesia y abandonar para siempre sus ruinas. Ahora, solo algunas paredes y unas escalinatas continúan en pie, y con los años, las ruinas se han convertido en un lugar aterrador debido a la constante aparición del fantasma sin cabeza de Alonso, quien debido a su terrible sacrilegio no ha podido encontrar el descanso eterno. Las apariciones de su fantasma han sido atestiguadas por varias generaciones de cartagos, quienes han contado que el espectro no solo aparece en la oscuridad, sino que suele lanzar piedras y sonidos aterradores, expulsando a quienes se encuentren en el lugar. Se dice también que el fantasma de José continúa habitando el lugar, buscando venganza eternamente por el crimen del que fue víctima, y a pesar del increíble relato que detalla sus historias, las apariciones de estos espectros y los fenómenos paranormales que causan son tantos y tan inquietantes que han hecho que aquellas ruinas sean consideradas un lugar maldito que acompañará por quién sabe cuánto tiempo el paisaje de la ciudad. Viajemos ahora hasta el Golfo de Nicoya, ubicado en la costa del Pacífico costarricense. Allí se ubica el Parque Nacional Isla de San Lucas, un hermoso paraje natural rodeado de una biodiversidad de belleza única que impacta a todos quienes lo visitan. Sin embargo, entre tantas maravillas ecológicas, existen cientos de construcciones y ruinas pertenecientes a lo que alguna vez fue una horrible prisión de máxima seguridad, cuyo legado, a pesar de los esfuerzos, ha prevalecido en la historia contando anécdotas oscuras de lo que alguna vez fue el lugar más temido por todos en Costa Rica. La isla en sí cuenta con una antiquísima historia que narra cuando los primeros españoles que llegaron a ella encontraron los vestigios de alguna civilización indígena que la habitó, pero de la que no se sabe nada sobre su destino. Por muchos años, la isla se utilizó como puerto libre y lugar de desembarque, hasta que en el año 1873 comenzó a funcionar una enorme prisión de máxima seguridad, en donde en un inicio eran enviados los presos que incomodaban al entonces líder del gobierno, Tomás Guardia Gutiérrez. Con los años, más y más reclusos fueron llegando a la isla, siendo condenados a pagar su pena en aquellas instalaciones por cometer crímenes atroces. Sin embargo, el destino al que se vieron expuestos resultó un castigo mucho mayor a sus acciones delictivas. Torturas, hambrunas, trabajos forzados, maltratos y abusos de todo tipo, y en general una condición inhumana que convertía aquel lugar en todo un infierno terrenal. Lo más horrendo era la habitación de castigo que se ubicaba en medio del patio principal. La habitación constaba de una forma redondeada enterrada en la profundidad, tapada por una enorme losa de concreto, en donde los presos castigados debían estar durante 21 días y noches seguidas, recibiendo solo algunas porciones de agua esporádicamente y soportando las altas temperaturas durante el día. La prisión funcionó por un periodo de más de 100 años y sus oscuras prácticas se dieron a conocer gracias a la publicación de un libro escrito por José León Sánchez, quien debió pagar una condena durante 10 años en la isla y durante su cautiverio se vio obligado a confesar un crimen que no cometió debido a que fue torturado por medio de cerillas que introducían en sus oídos.
Tras el cierre de la prisión, la isla quedó abandonada completamente y sus construcciones fueron destruyéndose poco a poco, sirviendo como el escenario perfecto para convertirse en un lugar aterrador. Pero no solo su lúgubre aspecto le dio fama a la isla como lugar maldito, sino que las muchas manifestaciones paranormales que ocurren constantemente en su territorio fortalecieron estas leyendas, ya que es usual que aquellos quienes visitan la isla presencien impactantes avistamientos de sombras fantasmales y el incesante sonido de lamentos y gritos de dolor provenientes de las habitaciones vacías. Desde finales del 2020, el gobierno ha ido trabajando para convertir el lugar en una atracción turística. Sin embargo, su inquietante aspecto, su oscura historia y los aterradores acontecimientos que ocurren en todo el lugar impiden que el pasado quede en el olvido y su pesada energía se manifieste cada vez más. Aunque en el pasado ya hemos hablado de este enigmático lugar, considerándolo uno de los sanatorios mentales abandonados más aterradores del mundo, resultaría imposible no coronarlo en esta lista, pues el Sanatorio Durán, con los años, se ha convertido en una fuente inagotable de leyendas urbanas y misterios oscuros que lo convierten en un paraje siniestro. Tal vez sea por su terrorífico aspecto, porque se trata de un hospital mental abandonado a su suerte, o porque fue sede de un inmenso número de tragedias y catástrofes. El hecho real es que desde hace muchos años se ha reportado una inmensa cantidad de apariciones fantasmales que se dan en su derruido y tétrico interior. La historia cuenta que el sanatorio fue abierto al público en 1915 como un hospital especializado en tratar a las víctimas de la tuberculosis, pero inexplicablemente, la gran mayoría de pacientes que llegaban allí terminaban muriendo rápidamente. Este hecho generó una enorme cantidad de teorías que decían que tanto los directivos del lugar como los médicos y enfermeros abandonaban a los pacientes a su suerte y no les brindaban ninguna atención. Unos años después, cuando la crisis de la tuberculosis fue menguando, el lugar cerró como hospital y abrió como un sanatorio mental que rápidamente vio llenas sus habitaciones por personas trastornadas y violentas. Durante esos años, muchos pacientes fueron atacados por otros pacientes, causándoles una muerte violenta, y muchos otros terminaron con sus propias vidas en la primera oportunidad que tuvieron. Unido a esto, el descuido y el abuso al que se vieron expuestos los pacientes no tuvieron límite, y varios de los tratamientos más crueles e inhumanos solían ocurrir en el sanatorio, causando un aura deprimente que dejó una energía espectral que jamás abandonó el lugar. Ya para 1973, el sanatorio fue cerrado tras la erupción del volcán Irazú, que dejó daños en el ambiente que hacían imposible que el hospital siguiera funcionando, y algunos años después reabrió nuevamente, esta vez aprovechando las instalaciones para instaurar una cárcel que por azares del destino solo funcionó por un corto periodo de tiempo. Desde entonces, el Sanatorio Durán ha permanecido abandonado y el paso del tiempo ha ido permeando la estructura, convirtiéndola en una mancha tenebrosa en medio del hermoso paisaje de la zona. Aunque su deterioro se haya dado a pasos agigantados, los reportes de apariciones y avistamientos fantasmales han permanecido intactos y en lugar de disminuir, solo aumentan año tras año. De allí
Se cuenta que salen gritos aterradores en las noches, que desde una pequeña capilla se escucha un coro espectral atribuido a las monjitas que solían trabajar allí cuidando a los enfermos mentales. Y los cientos y cientos de pacientes fallecidos continúan apareciendo en las noches recorriendo lentamente las habitaciones. Tras tantas muertes y tragedias, a nadie se le hace extraño que continúe siendo uno de los parajes más aterradores en todo el territorio costarricense. Y también se ha convertido en sede de un inmenso número de investigaciones paranormales, durante las cuales algunos de los más respetados investigadores y parapsicólogos del mundo coinciden en afirmar que una energía poderosamente monstruosa habita en todo el lugar. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!